Bueno, vamos a seguir con esta tercera parte. Una cosa que vamos a hacer al principio, pues ya hemos hecho, vamos a hacer una nueva pestaña y nos vamos a sacar control. Le voy a poner B1 y me voy a venir a buscar acá abajo donde está la función control. La voy a sacar de acá y la voy a llevar a esa pestaña. Copio toda la función control, voy a cortar de acá y me la voy a llevar a esta pestañita de control. ¿Por qué la llevamos para acá? Ahora después vamos a explicar, porque está esta parte acá en la que nosotros lo llamamos el corrector. Es el que si nosotros perdemos la línea del robot, nos va a estar volviendo a meter en línea, tanto si la pierdo por derecha o por izquierda. Y vamos a configurar esto para que nos funcione. Nos ha quedado solamente la parte de motor, así que vamos a hacer una nueva pestaña, vamos a poner motores. Y vamos a sacar también esa función de acá, a cortar, y vamos a poner en motores. Bueno, vamos a explicar esta parte de motores. Esta función de motores ahora sí no es una función vacía, sino que está esperando dos datos, por eso están generados acá los dos datos que está esperando. Este nombre que está acá es el nombre que está usando dentro de la función, fíjense en cómo se marca. Y los datos que está esperando cuando nosotros lo llamamos. O sea, cuando llamamos la función motores tenemos que poner dos datos, conservados con la coma, y la velocidad que le va a dar a cada motor. Para probar esto, vamos a venir directamente acá, donde tenemos nuestro control set en 0, que es el que usamos para prueba, y vamos a escribir acá la función motores. Acuérdense que me espera dos datos. Le vamos a poner 80 y 80. Esa es la velocidad que le va a estar cargando a cada motor, tanto primero motor izquierdo y segundo motor derecho, ¿no? Esto acá va a estar seteando esa velocidad. Vamos a ver cómo funciona entonces. Cuando nosotros nos llega una velocidad acá, un dato ahí a esta función, nos llega así, de esta manera. Cuando nos llega ahí, lo que hace es fijarse si la velocidad del motor izquierdo es mayor o igual que 0, quiere decir que tiene que ir para adelante. Configura los valores del driver para que vayan para adelante. Esta es una prueba que se tiene que hacer cuando el robot se trabaja por primera vez. Se puede hacer directamente con este código, así que lo vamos a probar. Y si no, o sea que si no fuera mayor o igual a 0, es negativo, el motor debería ir para atrás. Se invierten los valores del driver, que están para la salida A, y se multiplica esa velocidad por menos 1 para pasarla a positivo, porque si no, un valor negativo de problema no podemos tener, es de 0,255. Lo mismo hace con el motor derecho, esto ya está configurado, y después manda a escribir en cada una de las salidas PWM que tenemos el valor que nos viene dado y que está entrando en la función. Obviamente que este valor después vamos a ver que sale de acá, en la parte de control, ahí el PID es el que está ajustando, pero ahora nosotros para hacer una prueba hemos puesto directamente los valores manualmente. Entonces acá tengo un valor 80, sería que el motor izquierdo debería ir para adelante, ahora lo vamos a probar, y el motor derecho debería estar quieto. Entonces vamos a cargar estos robots, le vamos a dar marcha. Acuérdense que tenemos que estamos trabajando como arrancamos el robot, soltamos, bien. Interesante, acá no tengo la batería conectada, voy a resetear. Hay un diodo puesto para que el Arduino no alimente, así que allá vamos a trabajar con la batería puesta. Está levantado el robot para que las ruedas no toquen, piensen que están libres. Y ahora sí, vamos a darle de vuelta. Y ahí tengo el motor girando para adelante. Y le vamos a poner menos revoluciones para que se note
Bien, que va para adelante, vamos a poner 30. Vamos a cargarlo de vuelta. Vamos a esperar a que nos dé para arrancar. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ver que este nos está molestando. Fíjense que ahí se ve que está yendo para adelante. Si nosotros cambiamos y metemos menos 30, el motor izquierdo debería ir para atrás. Esa prueba se puede hacer cuando el robot es nuevo, usando ya este mismo programa para no tener otros programas. Irá para atrás, está perfecto. Ahora vamos a convertir a este en 0 y le vamos a dar para que el motor derecho vaya para adelante. El que cargue, que nos dé la orden de funcionamiento. Vamos a arrancar, arrancamos. Está yendo para adelante. Vamos a probar que vaya para atrás. Si tenemos algún error aquí, el robot nos va a andar mal. Va para atrás. Bien, ya tenemos ahí la función motores. Se ha entendido cómo funciona. La vamos a sacar de acá. Bueno, no la vamos a usar en este control set. Pero vamos a venir acá a la parte de control, ¿sí? Que acabamos de copiar recién. Le vamos a cambiar, vamos a poner el control B1. Vamos a venir acá a todo este código. Acá estos todos controles ahora. Control no existe, va a ser B1. Y en este también B1 por ahora. Acuérdense que tenemos control set. Lo teníamos en la parte de info. Con 6 sensores. Y con 4 sensores. El 2. Y en la parte de control, como nosotros podemos ir con diferentes promedios ponderados aquí, ¿sí? Fíjense en que acá se está fijando, si el error es mayor a 1350, prende el LED azul, se queda en un bucle mirando que el sensor 2 sea mayor a 700, o sea que esté el sensor 2 esté en negro, se acaba de ir completamente en la trompa y acaba de perder, o se está perdiendo, el PID no lo va a controlar y mete los motores a velocidad máxima. Esto se puede poner con alguna velocidad más pequeña, esto hay que ajustarlo en la prueba, pero acuérdense que nos va a prender el LED diciendo que tengo un error y va a tratar de volver hasta que este sensor esté en la posición de línea blanca. Igual lo va a hacer para el otro lado. Esto acá está puesto en la parte de control. Si nosotros vamos a estar usando un control de 6 o un control de 4, ese valor de error no va a ser el mismo, va a cambiar. Entonces, para eso nos conviene sacarlo de acá, sacarlo de la parte de control, todo esto, cortarlo, y ese estaba pensado para 6 sensores, ponerlo después de que hace todo este cálculo, ya tengo el error, ponerlo aquí. Ahora lo vamos a probar a esto para que ustedes vean. Les voy a cambiarle el valor acá para que no sea una cosa tan extrema. Vamos a poner de vuelta 30 y 30. Estoy haciendo que los motores vayan a otro valor. Esto después hay que ajustarlo a la velocidad que nosotros queremos que ajuste, porque 30 y 30 vamos a seguir de largo. Voy a usar la función del monitor. Voy a usar esta que estábamos usando acá, que me ponga el promedio ponderado para ver cómo hace esa corrección, y el monitor serie. No hace falta que habilite motor porque la función motor está llamada aquí, en el mismo error. Vamos a cargar esto, vamos a abrir el monitor serie y vamos a darle marcha al auto. Fíjense en que ahí nos va dando el valor. Si nosotros nos estuviéramos yendo, vamos a habilitarle el autoscroll, si nos estaríamos yendo por positivo, en un momento debería superar. Fíjense que acá se queda bloqueado el código. Vamos a checar esto, si podemos buscar, y me fui mayor en positivo. Lo vamos a ver en el monitor. Fíjense que se quedó bloqueado ahí porque entró en Uruguay, o sea, no estaría escribiendo más, queda bloqueado el código en este pedacito. Se bloqueó acá. ¿Hasta dónde? Hasta que el sensor 2 vuelva a ver la línea blanca. Fíjense que un motor está yendo para adelante y otro para atrás.
nosotros nos damos cuenta para qué lado tenemos que ir dependiendo del error, en este caso error positivo. Si nosotros vemos que corremos la trompa para acá y el error es positivo, bueno, tenemos que acelerar este motor y ir para atrás con este. Cuando vuelva de vuelta, voy a ir dando el tiempo, voy a un pequeño delay, y el sensor vuelva a ver 700, debería salir de acá y meterse en la función. Esto para que funcione bien, como no tenemos el control, vamos a hacer esto. Me quedan prendidos los motores porque acá debería hacer que los motores se apaguen. Esto es solo para el funcionamiento, vamos de vuelta. Solo para el funcionamiento del robot. Esto después, si yo me salgo de ese error, de este que hemos puesto acá, el programa sigue corriendo y se mete en el control y el control va a volver a ajustar la velocidad de los motores, que es algo que tenemos que ver. Vuelvo a probar esta función para que se entienda. Vamos a darle marcha de vuelta. Vamos a poner el autocron al monitor. Nos vamos a ir de vuelta yendo por positivo hasta que se activa. Acuérdense en que ahí me fui por positivo, me terminé metiendo aquí hasta que este sensor vea que es menor, no se da esta condición, o sea, menor a 700, se va a apagar, se sale de ahí, se va a apagar el LED y el programa va a volver a correr, va a entrar esta función que la pusimos solamente para que detengan los motores. Se apaga el LED, vuelve a correr el programa, fíjense, y los motores se detienen. Si nosotros nos vamos para el otro lado, para el lado negativo, cuando pasemos los 1350, va a ser la función para corregir de vuelta. Cuando volvamos, se va a detener. Acuérdense que esto lo puse solamente por el ejemplo, porque cuando se salga de ese error, si nosotros seguimos corriendo con esto, cuando se salga de ese error, vaya a la función normal. Ahora lo que vamos a hacer para... No podemos ver los valores si no le meto el monitor acá. Tendría que meter el monitor acá para, digamos, que el control termina tomando control del auto y que no hace falta poner este 00. Voy a borrar esto para no generar confusión. Y vamos a probarlo con esto, pero sin ver el monitor. O sea, no vamos a ver el monitor porque esto lo podemos probar nosotros en la pista. Podemos probarlo para ver cómo funciona. Voy a cargar entonces la función 1, el control set 1, lo voy a cargar acá. Fíjense que el 1 está andando con 6 sensores, está entrando esto. Está entrando esto para 6 sensores y está entrando control y está entrando la parte de motores. La velocidad la tengo en 0, o sea, el auto no va a tratar de moverse y tengo valores muy pequeños de KD y KP para que el auto no se vuelva loco y podamos ver cómo funciona. Ahora sí, pongo en marcha, me voy a ir para la izquierda, voy a esperar que el error, cuando el error ya entró y los motores están corrigiendo, debería volver hasta que me quede en posición. Ahora acuérdense que ahí no tengo control de motores, es muy pequeño lo que sería el PID. Vamos a darle un poquito más acá para que se trate de ajustar. Ahí no está ajustando nada porque quedaron seteados, no estaría ajustando la velocidad de 0. Vamos a darle un poquito más acá para que ustedes vean cómo quiere ajustar cuando pierde. Vamos de vuelta. Acuérdense que tengo velocidad 0 para que se vuelva loco. Arrancamos. Ahí está perdiendo 30 y ahí quedó seteado. De vuelta para este otro lado. Vamos a estar trabajando para el otro lado. Bien. En realidad me había quedado trabajando
Ojo, esto acá cuando estoy tocando, en vez de meterme en el control set 1, me estaba metiendo en el control set 0, que es el del monitor, así que no estaba viendo nada. Vamos a verlo de vuelta. Ahora sí. Ten cuidado cuando tenga muchas variables. El que elige el control es este. Esto estaría bueno tenerlo arriba del todo. Tenerlo aquí. Y poner aquí set de velocidad. Vamos a ponerlo así. Bueno, lo subo de vuelta. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahí ya están dando el PID. Fíjense que ahí cuando me quedo medio cero los motores se detienen. Están dando el control queriendo quedarse en cero cuando está en el error. Si yo bueno, ahí se metió el corrector. Cuando yo salgo del corrector y vuelve a agarrar el sensor, ahí vuelve a estar el PID. Ahí está el PID. Ahí está trabajando el PID. Obviamente que ahí, al tener, fíjense también, todas estas pruebas, al tener una variable tan grande de KD y de KP, está cambiando muchísimo la velocidad, que es la parte de control que todavía no vimos. Entonces, como ya tenemos este error puesto para el de 6, lo vamos a copiar y se lo vamos a poner el de 4. Y si el valor de 4 es 1500, y yo quería estar más o menos seguro, podría ponerle que cuando sea de 1000. Esto hay que probarlo, y hay que probar que funcione. Para saber qué sensores hay aquí, tendríamos que agregarnos en el monitor serie que nos imprima los valores de dónde están los sensores, que lo vamos a hacer en el próximo video para vernos y sacar las dudas de cuando elegimos la parte de qué valor colocamos acá. Esto depende también mucho del negro y el blanco, pero como yo lo puedo probar poniendo en la pista, habilitando solamente esto, saco el monitor serie y habilitaría para probar si me está agarrando el corrector. Podría probar así, en el ponderado de 6 o en el ponderado de 4, sé que me tiene que agarrar el corrector. Una cosa a tener en cuenta cuando nosotros queremos ver con el monitor de serie estos valores y lo queremos ver tranquilos, no deberíamos tener esto en la parte de los sensores. Entonces, me conviene hacer una lectura sensores y copiar el ponderado. Yo sé que son muchas cosas hasta ahí, pero después lo pueden mirar con calma hasta acá y usar esto para ver cuando quiero ver en el monitor. Obviamente aquí me falta cerrar y esto acá voy a poner lectura sensores. Entonces, si yo quiero ver la lectura de sensores solamente y no quiero que me vuelva loco el corrector, porque si no me voy a ir corriendo y el corrector me va a ir agarrando este corrector, para también poder setear este valor, vamos a hacer que ya estamos en el baile. En vez de poner el promedio ponderado de 6 acá, voy a poner lectura de sensores, voy a habilitar mi monitor, vamos a subir y ahí vamos a poder ver cómo se comporta el auto. Vamos a limpiar la salida. Cómo se comportan. Ojo de vuelta acá, chicos. Ojo de vuelta acá, que para poder hacer eso tengo que poner esto en 0. Para que me esté tomando solamente esa parte. Vamos de vuelta, ponemos en marcha y fíjense que ahí puedo ver los valores tranquilamente sin que me agarre el corrector. Voy a poner el autoscroll y puedo ver que llego, por ejemplo, hasta 1400. Fíjense que está bastante justito. Se empieza a perder. 1350 por ahí estaría bastante justito. Podría usar 1300. Y si quiero ver de 4 sensores, lo único que tengo que hacer en esta variable de lectura de sensores
Y en esta variable de lectura de sensores, lo único que tendría que hacer es agregarle esta parte de 4, la de 4, y ahí sí habilitarla, agregar esta y habilitarla acá, con punto y coma, separar cuando quiero ver una o cuando quiero ver otra. Bueno, la próxima parte que nos falta acomodar sería ver la parte del control, ¿sí? Ver cómo trabaja, qué se puede hacer, y después hacer algún ajuste de velocidad. Siempre para recalcar, tener en cuenta que tengo seteado acá para trabajar. Vamos a cambiar estos valores que sean más pequeñitos. Así a la hora de probar no nos hace tanto ruido. Ya probamos motores, acomodamos los promedios ponderados con los errores para que trabajen. Acuérdense que este valor es el que vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver cómo ajustar este y cómo ajustar este. Y después en el último la parte del control y del ajuste de velocidad. Y ya estaría.